Hermano, buenas noches, que Dios los bendiga. Nuevamente vamos a seguir con el capítulo 35. Pero antes vamos a recordar algo del capítulo 34. Nosotros acá vemos lo que realmente experimentó en Peniel Jacob. Fue la caída de su orgullosa personalidad. Realmente este capítulo 34 nos ofreció evidencias de que aún estaba viviendo por fe. Apenas Esaú había emprendido el camino de regreso a su casa, Jacob trasladó su familia a Siquén. Fue aquella una decisión trágica. Jacob se estaba apoyando en su propia inteligencia y su hija Dina fue violada. Simeón y Levi, hijos de Lea, hermanos carnales de Dina, se dirigieron entonces al príncipe responsable de la violación. Aunque éste pretendía casarse con ella, le asesinaron y los otros hijos de Jacob llevaron a cabo una terrible matanza de los habitantes del pueblo. Cuando ellos regresaron a su casa, nosotros vemos acá que el único reproche que hubo de parte de Jacob fue: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Más temor tuvo Jacob al hombre que a Dios. Jacob cometió un error trágico al detenerse en Siquén. Y los trágicos acontecimientos que relata el capítulo 34 fueron resultado de la vida de un hombre que aún vivía confiado en su propia opinión. A causa de su falta de fe para dirigirse hacia Betel, se detuvo en Siquén, y aquella tragedia que le involucró a él y a su familia puso en evidencia que él no era el líder de su propia familia, ni ocupó el lugar que debía haber ocupado, asumiendo su responsabilidad. No podemos decir que se haya comportado como un gigante espiritual. No estaba verdaderamente preparado para formar y guiar a aquellos 11 hijos. Después de aquellos sucesos, Jacob comenzó a ver la mano de Dios sobre su vida y tomó la decisión que probablemente debería de haber tomado antes. Vamos a seguir ahora con nuestro capítulo 35. Vamos a leer del 1 al 5. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió bajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Nos vamos a detener ahí. Dios pronunció una solemne orden a Jacob para que éste se dirigiera a su meta. Levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel se hallaba situado a 300 metros, era 1010 pies, más alto que Siquén, y situado en la ruta que lleva a Jerusalén, Belén y Hebrón. Jacob había tardado demasiado en llegar a aquel lugar santo. Tenía ahora que construir allí un altar, como lo había hecho Abraham en su memorable viaje a Palestina. Jacob había erigido un pilar de piedra después de una inolvidable experiencia con Jehová.
cuando huía hacia Harán. Este retorno al lugar santo implicaría una entrega total de su vida al Señor. Hermanos, acá podemos ver nosotros que había dejado de lado el altar de Dios. Y el énfasis acá espiritual había estado ausente de su vida, de su pensamiento. Acá vamos a ver cómo comienza, digamos, este relato, ¿no? Con el llamado de Dios a Jacob para que vaya a Betel. Después de lo sucedido, estaba preparado para salir. En ese momento empezó a asumir el liderazgo de su familia. Hubo varias tareas que Jacob ordenó a realizar a su familia. En primer lugar, que debían librarse de los ídolos. Y nosotros podemos ver en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te inclinarás. O sea que nosotros vemos acá en Éxodo 20 que el Señor nos da ese mandato que no debemos de adorar nada de ídolos o dioses extraños que se encuentran en su poder. Resulta impactante que los hubiera tenido que pedir semejante cosa, ¿no? Recordemos que cuando Jacob había huido de la casa de Labán con Raquel y Lea, Raquel había robado los ídolos familiares. Aparentemente había viajado en el camello sentada sobre los ídolos, colocados en la parte trasera sobre el resto del equipaje. En aquellos días Jacob ignoraba lo del robo. Y cuando Labán los alcanzó en su huida, había negado con sinceridad que tales objetos se encontrasen con ellos. Quizá fue una de las pocas veces en que dijo la verdad a Labán, Jacob, porque sabemos que Jacob era el usurpador y engañador, ¿no? Después su nombre fue cambiado. Más adelante, cuando los ídolos fueron descubiertos, hubieron esperado, teniendo en cuenta su conocimiento de Dios y su relación con Él. Jacob se había librado de ellos. Recordemos que ya había tenido un encuentro con Él en Betel, pero Él no había hecho tal cosa y en consecuencia es posible que su familia hubiera estado adorando aquellos ídolos. Pero al fin, por primera vez Jacob asumió el liderazgo espiritual y ordenó que apartasen de sus pendientes todo objeto de idolatría que erróneamente habían acumulado. Nosotros sabemos que todo padre debe de tomar el liderazgo en sus hogares. Esta situación en aquella familia nos lleva a hacer algunas reflexiones espirituales. Podríamos decir que cuando una persona confía su vida a Dios, lo primero que debería hacer es desprenderse de todo aquello que resulta incompatible con la relación con Dios. No es posible, o mejor aún, no debiera hacerlo, que durante la semana esa persona viva su propia vida de cualquier manera y al llegar el domingo recuerda que es cristiano. Esta sería una actitud hipócrita, desgraciadamente bastante frecuente. Por otra parte, cuando hablamos de ídolos, no deberíamos pensar solamente en estatuas, cuadros o reliquias religiosas, ¿no? Todo aquello en la vida de un creyente, ya se trate del dinero, el éxito, una carrera, cualquier otra necesidad o fuente de atracción que ocupe el primer lugar de la vida, debe pertenecer a Dios. Podría ser o convertirse en un ídolo que debe ser apartado. El primer lugar debe ser Dios. En otras palabras, si para un cristiano Dios debe de ocupar el primer lugar, el lugar prioritario, todo aquello que usurpa esa posición se convierte en un ídolo. Como tal, debe ser eliminado. De otra manera, la vida
espiritual y la relación con Dios registran interferencias que repercutirán en su vida. Sin embargo, es reconfortante pensar que en esta ardua tarea del creyente no está solo. Sabemos que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. En el caso de Jacob vemos que comprendió realmente la situación y propuso remediar. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Dice que cada día trae su propio afán. Muchas veces nosotros nos afanamos, ¿no? Constantemente estamos afanados por las cosas, pero Dios tiene cuidado de todo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Vemos una exhortación a todos los que siguen a Cristo, que busquemos sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Y esto implica estar buscando a Cristo. Se refiere al creyente a buscar el reino de Dios. Nuestra vida es un rendirnos a Él. Se debe pedir que venga el reino con fuerza y poder y el poderoso Espíritu de Santo para salvar a pecadores, para sanar enfermos, para exaltar el nombre del Señor Jesucristo, permanecer separados del mundo, manifiesto sea su amor a todos. La segunda cosa que Jacob ordenó a los suyos, y también sabemos nosotros, hermanos, que ídolos también son los hijos, los esposos, las mismas casas, todas las cosas nosotros pensamos son como muchas veces como ídolos. No, hermanos. Dios sobre todas las cosas. La segunda cosa que Jacob ordenó a los suyos fue purificaos. Para el creyente esto implica confesión de pecados. Todo creyente, todos hemos pecado en la vida. Todos hemos pecado. Nadie puede decir, libre soy de mi pecado. Y el creyente debe de tomar su problema en serio, del pecado de su vida y enfrentarlo, porque sepamos que somos hijos de Dios, también somos humanos, débiles e imperfectos. De ahí nace nuestra necesidad de limpieza y purificación, que solo podemos obtener confesando a Dios nuestros pecados. Ezequiel decía, echa de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un nuevo corazón y un espíritu nuevo, porque moriréis. Casa de Israel. Es un llamado a nosotros, casa de Israel, a una renovación espiritual, a un arrepentimiento genuino, con súplica, a llamar a abandonar el pecado. Miqueas decía, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Nosotros hemos sido redimidos, hermano, por la sangre de Jesucristo. Cuidemos esta salvación con temor y temblor. Nosotros nos hemos rendido, dice el salmista en el Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Salmo 51 nos dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Y que nuestro pecado siempre va a ir delante de nosotros. Siempre.
porque es así como Dios dice, para acordarnos, para suplicar, para no caer nuevamente en ello. La tercera tarea requiere por Jacob fue mudaos los vestidos, en otras palabras, liberaos de las vestiduras viejas. En la Biblia nos dice las ropas, las vestiduras, constituyen la imagen simbólica de las costumbres humanas, del modo de vivir y de pensar. En otras palabras, debe vivir en un modo acorde con lo que dice y cree. Las personas que le rodean en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, deben ver y comprender de acuerdo a cómo vive, cómo se comporta. Su vida es diferente por los valores que la controlan. Son los valores de Jesucristo expuestos en las Escrituras y transformados en la vida práctica, encarnados en el individuo para que la sociedad pueda evaluarnos. Esto es porque es muy importante, porque cada uno de nosotros, queremos o no, reflejamos algo que nos identifica. Esa imagen que proyectamos, dice, expresa a los demás lo que en realidad somos, mucho más claramente que lo que decimos. Recordemos que Jacob llamó a los suyos a desembarazarse de sus viejos hábitos. Hagamos nosotros lo mismo. Si nosotros leemos en Colosenses 3:10, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguna tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que nosotros nos pide Dios, como hijos de Dios, que estemos vestidos, renovados con ese vínculo de amor, con ese vínculo perfecto. Vemos en el capítulo 3, Abraham e Isaac habían edificado altares. Ahora Jacob también quiso erigir uno como un testimonio a Dios. Jacob estaba recordando aquel día en que huyó de su hogar como joven solitario y con nostalgia. Había llegado a Betel, donde Dios se encontró con él y lo consoló, manifestándole su fidelidad. Los años habían pasado y Dios ciertamente le había sido fiel. En ese momento de su vida, le ordenó volver a Betel. Es como si hubiera dicho, tienes que regresar a Betel, tienes que regresar al lugar donde empezaste, debes empezar de nuevo, precisamente allí. Como podemos notar, siempre Jacob estuvo unido, él siempre estaba orando, buscando a Dios, estaba camino a la obediencia. Como decía Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Y es lo que hacemos, creo, todos los días nosotros.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitasteis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Allí estaba la presencia de Dios, su presencia. En Génesis 28:15 vemos, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fuere y volveré a traerte. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 31:3 también dice, también porque Jehová dijo, Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Nuestra guía divina es el Señor. Él no nos va a dejar, a menos que nosotros lo dejemos. Dice, 7 veces cae el justo y 70 veces será perdonado. ¿Cuántas veces hemos invocado a Dios y Él nos ha respondido inmediatamente? El salmista decía, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y realmente que nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir buscando, anhelando, porque Dios siempre está con nosotros. Nosotros no lo vemos, pero Él nos está escuchando cuando nosotros lo invocamos, cuando nosotros lo buscamos. Vamos a ver del 4 al 8. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, arcillas que estaban en sus orejas. Jacob los escondió bajo de una encina que estaban junto al Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, está en Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, el cual fue llamado Alon Bakut, que esto quiere decir la encina del llanto. Como vemos, ellos se trasladaron de Siquén a Betel sin que nadie los molestara. Pero antes vamos a ver acá en el 4, cabe añadir el detalle de que los pendientes llevados en las orejas, asociados a aquella época con adoración, también eran identificados como idólatras. Así que se desprendieron de ellos. Jacob los enterró junto con los ídolos y todos partieron y estaban iniciando una nueva vida para que su viaje fuera seguro y estuviesen protegidos de una posible venganza por las masacres cometidas por Simeón y por Leví contra los habitantes de Siquén. Y Dios intervino para prevenir estos ataques de los poblados de la ciudad. Al llegar Jacob, construyó el altar en aquel lugar. Se vio esa protección grande de Dios, porque nadie los molestó. Nadie los molestó porque ellos ya se habían hecho de por sí una limpieza, ¿no? Jacob construyó el altar en aquel lugar que los lugareños llamaron Luz. Anteriormente, cuando llegó ahí por primera vez, Jacob había llamado al lugar Betel, que significaba casa de Dios. Ahora, en esta ocasión, le puso el nombre Betel, que significaba el Dios de la casa de Dios. Recordando cómo Dios había hablado con él cuando huía de su hermano Esaú. Ello revelaba que Jacob había experimentado un crecimiento espiritual de su vida. También podemos notar acá, ¿no?, que el camino debe de ser seguro. Mientras hubo pecado, no había seguridad. Y Jacob tuvo miedo de sus vecinos amorreos,
¿no? Y había quitado todos los dioses y se marcharon, pero ahora los vecinos tuvieron temor de ellos, los vieron diferentes y vieron que ellos estaban con Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Luego nosotros podemos ver el versículo 8. El versículo 8 añade una interesante aclaración, ya que Débora, nodriza de Rebeca, cabe recordar que las nodrizas eran como ayos. Estaba con Jacob en aquel tiempo. Suponemos que Rebeca, madre de Jacob, ya había muerto, aunque el relato bíblico no indica cuándo. Pero Jacob debió resultar muy triste no volver a verla. Desde que salió de su hogar, no la volvieron a ver. Pero mucho más triste debió haber estado Rebeca de no volver a ver a su hijo, ¿no? Nunca más pudo ver a su hijo. La culpa fue ella. Originalmente, y para protegerle de su hermano Esaú, había pensado enviarlo fuera de la casa solo por un tiempo breve, pero aparentemente el tiempo transcurrió y nunca más se vieron. Aparentemente Débora había traído el mensaje con la noticia de la muerte de Rebeca. Permaneció con la familia de Jacob hasta que finalmente murió. Vamos a dejar este estudio hasta este versículo, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor, Señor, por tus grandes enseñanzas, Señor. Gracias porque realmente nosotros, casi todos, Padre, venimos de haber tenido tantos ídolos, Señor, y que poco a poco nos hemos ido sacando esos ídolos de nuestro corazón. Porque no es fácil. Yo podría decir, Padre, que idolatraba muchas cosas, pero solamente en el transcurrir de este tiempo, en el transcurrir de estos años, he ido sacando todos estos ídolos que estaban guardados, como los guardó una de las esposas de Jacob. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque nunca ha faltado el alimento espiritual en esta parte de tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Padre, por todos tus hijos del mundo, Padre, por los que han sido, Señor, guardados de esta pandemia, Padre. Y te pido, te suplico por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, Padre, para que no pierdan la esperanza, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro consuelo y nuestro pronto auxilio. Gracias, Padre, porque yo puedo decir, Ebenezer, hasta acá nos has guardado. Amén, amén y amén, Señor. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos
Dios